Y así nomás vamos a entrar entonces a la columna de la bibliodiversidad de la mano de Matías Budúa. Así es, Estefanía. Bueno, como anticipábamos al principio del programa, mañana comienza la Feria de Editores 2020, organizada por varias editoriales independientes, pero sobre todo impulsada por Ediciones Godot. Comenzó a realizarse esta feria en el año 2013 en el bar de la radio La Tribu, participando unas pocas editoriales, entre 15 y 20 editoriales, y fue creciendo al punto tal de que el año pasado la Feria de Editores se realizó en Conex, en el Conex, que es un espacio enorme ahí en la ciudad de Buenos Aires, y asistieron 14.000 personas y expusieron más de 250 editoriales. Este año es virtual por razones de público conocimiento, así que se realiza viernes, sábado y domingo. Viernes 7, domingo 8, sábado 8 y domingo 9, 18 a 20, a través de la página que se llama feriadeeditores.com.ar. Ahí pueden ingresar. Están todas las editoriales que van a participar, que son también alrededor de 200. Este año un poco menos que el año pasado, porque no todos se coparon con la modalidad virtual. Pero vos dentro de la página tenés un botón para ingresar en ese horario de 18 a 20 al stand virtual de la editorial. Y ahí hacerle preguntas a las y los editores sobre los libros, o sea, charlar como si estuviese en el stand, pero a través de Instagram o Facebook. Ingresás al stand de la editorial. De la editorial, exactamente. Y después tenés a lo largo de los 3 días, en distintos horarios, 13:30, 15, 16:30, 20 y 21:30, 5 charlas por día, que esas las puedes seguir a través del canal de YouTube de Feria de Editores, y se abordan temas sobre cuestiones de poesía, de no ficción, de ciencia ficción, los 100 años de Clarice Lispector, temáticas feministas. Está como una segunda versión de La lengua en disputa. Ajá. Que fue aquel debate entre Sarlo y Santiago Kalinowski sobre el lenguaje inclusivo. Hay una segunda entrega de este debate, esta vez sin Sarlo, así que, pero igualmente supongo que va a haber. La reprimieron a Sarlo. Sí, o capaz que no quiso participar, no lo sé. Pero sigan ahí por la página, por la web feriadeeditores.com.ar, o en Instagram, en cualquier, lo googlean y les aparece enseguida. Está bueno para participar. Y la excusa que nos da la FED 2020 es para hablar de editoriales independientes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de editoriales independientes? Lo primero que hay que decir es que es una categoría esquiva, polisémica, escurridiza. ¿Qué dijo? ¿Por qué? Es una categoría difícil de comprender, o de definir, porque muchas editoriales, casi todas las editoriales que no son las grandes, editoriales medianas y pequeñas, que representan el 90% del total de editoriales. En el país, para 2017 había 750 editoriales más o menos. Solo el 10% pertenecen a grupos concentrados, de los que hablábamos en la columna anterior. O sea, es un 10%, pero controlan el 50% del mercado. Exactamente, como suele suceder en estos casos de concentración económica. El 90% restante de editoriales son pequeñas o medianas según la cantidad de títulos que publican por año. Medianas se considera que publican entre 20 y 90 títulos al año y son el 44% del total, y pequeñas publican menos de 20 títulos al año y son el 45% del total. Entonces, estas 90% de editoriales, casi todas se consideran a sí mismos, o se autoproclaman o se autoperciben editoriales independientes. Pero es muy variado el rango y el tipo de editoriales que están incluidas en ese gran globo, en ese gran grupo, agrupamiento de editoriales independientes. Entonces la pregunta es, ¿qué características debe tener una editorial para ser independiente? Pensarlo, porque obviamente no hay definiciones, no hay tajantes que digan esto es independiente y esto no. ¿Independientes de qué? ¿Independientes de qué? Exactamente, esa es la pregunta.
Entonces, algunos dicen que una editorial independiente debe ser alternativa y de autogestión, por ejemplo, tener un posicionamiento político respecto del mundo editorial y respecto del mundo en general, que debe tener un posicionamiento y una publicación que esté bien empapada ideológicamente. Otros dicen con que alcanza con que no pertenezca a los grandes grupos editoriales, justamente sos o no sos independiente según pertenezca a Random o Planeta o no. Entonces los únicos que no serían independientes son los sellos que pertenecen a estos grupos. Otra manera de considerarlo es según el tamaño de la editorial, porque algunos te va a decir, no importa lo ideológico, no importa lo autogestivo, no, lo que sucede es que si vos tenés 50 empleados y publicás 100 títulos por año, tenés una logística y una modalidad de funcionamiento que es muy distinta si sos 2 personas y repartís los libros en bicicleta. No es una cuestión política, sino de tamaño, te dicen desde algún sector. Otra opción puede ser que se lo considere desde la propuesta estética y cultural. Yo creo que la principal diferencia es esto. La gran editorial o la gran empresa sigue la lógica de la rentabilidad como faro, digamos, como principal objetivo del emprendimiento. Mientras las editoriales que se autoperciben independientes valoran más lo simbólico, la valoración simbólica de su producto, el libro, o de su marca, su editorial, por sobre la rentabilidad económica que sin embargo es necesaria para el funcionamiento de... Sí, que no quiere decir que no haya un fin de lucro, pero es que no hay solamente eso, sino... Claro. Bueno, por ejemplo, hoy mencionábamos al principio Ediciones de la Terraza. Sí. Ellos publican, creo que todo tiene Creative Commons, o sea, sí, todo el mundo los puede bajar, los libros pueden circular. Tienen esta postura de hacer una producción colaborativa y demás. Bueno, y aún así necesitan subsistir, ¿no? Una cosa no quita la otra. Claro, exactamente. Ese es una cuestión de qué es preponderante, digamos, qué se pone en primer plano a la hora de pensar el emprendimiento. Para también aclarar un poco la cuestión, hicimos una especie de cronología o periodización sobre el mundo de la edición independiente, que no es algo que esté desde que nacimos, digamos, sino que es algo bastante reciente. Más allá de que hay experiencias anteriores, el fuerte de la edición independiente en Argentina se da post-2001. Un poco a partir de la concentración y extranjerización del mercado editorial que hablábamos en la columna anterior. En respuesta a esa concentración y esa extranjerización se producen estos emprendimientos independientes, y también obviamente en el marco de todo el revuelo o la actividad, la ebullición política y social post-2001, con crisis económica mediante y crisis también cultural y social. Los proyectos de editoriales independientes se enmarcan en las cuestiones de las asambleas barriales, club de trueque, colectivos culturales, colectivos de información alternativa, fábrica recuperada. Y en ese caso hay algunos ejemplos que son bien simbólicos de esta relación que se daba en ese tiempo entre el mundo intelectual o universitario y el mundo del trabajo, el mundo obrero, un poco rememorando lo que sucedía en la década del 60, por ejemplo, en el Cordobazo, el estudiantado y el pueblo obrero unido en lucha. Y eso se traducía en esos años post-2001 con la cantidad de centros culturales que había en fábricas recuperadas. Y en esos espacios surgen estas primeras editoriales. Por ejemplo, Eloísa Cartonera es un caso emblemático de cómo una alianza entre escritores y escritoras y cartoneros para producir libros, como una postura o una propuesta contrahegemónica desde el mundo editorial. Que para quienes no conozcan la editorial, tienen textos de escritores que son súper conocidos, que han donado sus derechos, y literalmente las tapas son hechas con cartón, pintadas o intervenidas de alguna manera, pero con cartón que van recolectando los mismos cartoneros.
Así es, sí, esa es la propuesta y un poco la idea de resignificar el lugar del cartonero, no como alguien que solamente recoge lo que la gente tira, sino también que con eso genera algo productivo y además que tiene valor simbólico. Era también un gesto que además le reconocían más valor al cartón que el que en general estaba en el mercado. No me acuerdo el precio, pero era una cosa así como si valía 30 centavos el kilo de cartón en los depósitos así normales, Eloísa Cartonera te lo pagaba un poco más. Era también como una puesta en valor de esa actividad y de lo que implicaba a la producción del libro. Están las fligas también. Claro, bueno, Eloísa Cartonera, por ejemplo, surge en 2003 y un par de años después, en 2006, se organiza la primera FLIA o Feria del Libro Independiente IA, que la A puede significar autogestiva, alternativa, anárquica, amorosa, andariega, amistosa, abierta. Era así. Y así, infinitamente se puede continuar llenando de contenido esa A. Bueno, la primera se hace en 2006 en la Mutual Sentimiento en Buenos Aires y rápidamente se replicó en distintos lugares del país. Hasta la actualidad se sigue haciendo en todos lados. De hecho, en Neuquén hace un par de años lo empezaron a realizar, impulsado por Editorial Curuf, Lo Hago Como Puedo y otras editoriales aquí independientes o artesanales o como se quiera llamar. Son digamos, todos estos primeros proyectos editoriales independientes un poco se nuclearon alrededor de la FLIA y siempre bajo estos conceptos de autonomía, cooperativismo, autogestión y bueno, una edición independiente con una toma de posición política e ideológica bien clara. Pero a partir de ya mediados de la primera década del 2000, empiezan a surgir otras editoriales que plantean la salida del gueto, digamos, salir un poco de ese círculo que en definitiva es siempre transita la misma gente, digamos, todos se leen entre sí, un poco romper ahí y llevar estos contenidos que producen las editoriales independientes al gran público. Entonces imprimir en formatos más tradicionales, circuitos de comercialización más tradicionales, ir a librerías y demás. Dos editoriales emblemáticas de esta etapa es Son Mansalva e Interzona, que van por ese lado. Y bueno, también empieza un poco la asimilación por parte del Estado, por lo menos del Estado porteño, que por esos años empieza a sacar un catálogo de ediciones, de editoriales independientes, en un programa que se llamó Opción Libros. Entonces, de alguna manera, ahí el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos ya identificaba algo que eran las editoriales independientes y armaba un catálogo y lo difundía. Pero bueno, la cuestión esta de la posición política o no, de cómo surge y esa transformación que se va dando a mediados de la primera década del 2000 se va ampliando a medida que pasan los años y empiezan a surgir otro tipo de experiencias, como por ejemplo puede ser el caso de la editorial Eterna Cadencia, que está considerada también una editorial independiente, y lo es en buena medida, pero tiene unas características completamente distintas, porque es una editorial que pertenece a Pablo Brown, que es de la familia Brown, que seguramente todos conocen porque son dueños de supermercados La Anónima. No tiene nada que ver con Vanessa Brown, nuestra productora. No, porque se escribe distinto. Esto es Brown con U y Vanex se escribe con W, que quede bien claro. Bueno, Pablo Brown, el dueño de Eterna Cadencia, es sobrino del dueño de La Anónima, primo de Miguel Mike Brown, ex secretario de Comercio durante el macrismo. Y bueno, Pablo se puso su librería un poco a una manera de hobby allá por el año 2005, que es Eterna Cadencia Bar y Librería. En 2008 arrancó con la editorial. Es una hermosa librería, una editorial con un catálogo excelente. Y después, a medida que fue creciendo, ahora se compró la Boutique del Libro, que es una cadena de librerías, se asoció en Uruguay con Escaramuza, que es una de las librerías principales de Uruguay, y armó una distribuidora que se llama Big Sur, que importa y exporta libros de Chile, Uruguay, España y algún otro país.
Entonces, es un formato bastante distinto de lo que veníamos hablando, de una Eloísa cartonera, digamos. Es un formato que se parece bastante más a un grupo editorial. Va cooptando también de a poquito Eterna Cadencia. Claro. Si vos le preguntás a Pablo Brown, te va a decir que es una editorial independiente, porque en definitiva nadie le dice cómo tiene que armar el catálogo. Él elige que él o su equipo editorial qué publica y qué no, y no lo hacen en función del rédito económico. Pero en este caso porque no lo necesitan, digamos, no necesitan el dinero. Lo mismo sucede con la editorial Mar Dulce, que es de Juan Zorraquín, que Zorraquín también es una familia patricia argentina multimillonaria, y él tiene su editorial como una especie de hobby, digamos, más allá de que es un proyecto que dará su rédito económico mayor o menor, no vive de eso estas personas. Entonces, en ese sentido también es una independencia a la hora de publicar, pero bueno, siempre es esa tensión, sos independiente de qué cosa y dependiente de qué tal otra. También está la relación con el Estado, o sea, por ejemplo, las editoriales universitarias no son independientes porque dependen de las universidades justamente, o bueno, después en menor medida editoriales de los sindicatos o de algunas cooperativas, y algunas otras cuestiones menores, digamos, en representación de la cantidad de ventas que puedan significar. El Víctor Malumian, que es uno de los editores de Godot, justamente, que son los que organizan esta feria de editores de la que hablábamos al principio. La feria de editores es interesante porque participa desde un Milena Cacerola, que es otra editorial más del palo de Eloísa Cartonera, de este surgimiento post-2001, más político, hasta Eterna Cadencia, todo el amplio espectro de editoriales independientes participan en esta FED. Así que eso también es interesante. Claro, las que no participan son las de los grandes grupos económicos. Exacto. Las únicas... Bueno, y algunas otras que no han querido participar. Sí, claro. Por distintos intereses o discusiones o desacuerdos. Sí. Sí, y bueno, eso también es interesante verlo en la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro, la oficial, la gran Feria del Libro que se realiza en abril todos los años. Ahí también se dieron interesantes asociaciones de las editoriales para poder participar en esa feria, que quienes se juntaban con quienes te da un poco también la pauta de por dónde va cada sello editorial. En la Feria de Buenos Aires es muy caro el stand, entonces las editoriales pequeñas no pueden bancarlo y se juntan con otras, y entonces arman grupos como puede ser Todo Libro es Político, como puede ser La Sensación, Sólidos Platónicos, La Sensación Cardumen, que es uno nuevo, sí, que está buenísimo. Estuvo en el último año, donde está Herramienta, Madre Selva, el colectivo, todas editoriales bien de izquierda, se podría decir, muy politizado, diría Mirta. Muy politizado, Matías Hugo. Todas esas editoriales participan, sin embargo, de la Feria del Libro de Buenos Aires oficial, con todas las contradicciones que tiene, pero bueno, juntos y desde un lugar a su vez contestatario, pero dentro de la feria. Así que bueno, no, lo que iba a decir Perdón, sí. Pero lo acabas de decir y lo relaciono con lo que dijo Escliar hace un rato, ¿no? Como encontrar esa tercera zona de no estar todo el tiempo en contra de todo y no estar adaptándose, sino de qué manera estar con otros. Una entra en rebeldía juntándose con otras. Es el claro ejemplo de lo que estás mencionando. Totalmente, sí, no lo había pescado, pero sí, es un poco eso, realmente. A mí me parece que es interesante también remarcar que justamente las editoriales independientes no es que no quieran vender sus libros ni que no tengan una búsqueda de sostenimiento económico, sino todo lo contrario. Digamos, de alguna manera nosotros como librería independiente, sí, cooperativa y atendida por sus propios dueños, nos sucede también, ¿no? Claro. Que de alguna manera no es que o sea, le ponemos una apuesta estética, una apuesta política a la librería, a nuestra manera de relacionarnos con el libro, lo que mostramos, lo que queremos vender, pero también necesitamos vivir porque vivimos de eso y porque para eso pusimos también la librería.
Sí, es lo que sucede y lo que justamente la cita que iba a dar de Víctor Malumian de Godot decía eso, que los puntos más fuertes es que los editores que entran en la zona de lo independiente, digamos, no es que no tienen, no les importa el mercado, sino que no lo tienen como principal preocupación. Y no quiere decir eso que no lo tengan en cuenta, sino que no es su norte y que el norte es generar un catálogo de calidad. En el caso de nuestra librería también, obviamente, nosotros apuntamos a tener un catálogo, a ofrecer determinado tipo de libros, lo que no quita que también tengamos que vender para sobrevivir y para poder vender esos otros libros, vender los libros de Random, vender los libros de Planeta, que son los que te permiten subsistir. Así que es un tema que tiene muchas aristas. Es súper interesante, no sé si es pura ñoñera de librera, pero es súper interesante. Bueno, Mati, ¿eso es todo por hoy? Eso es todo por hoy. Bueno, sigan a la Feria de Editores, feriadeeditores.com.ar, y participen mañana, el sábado y el domingo de 18 a 20. Matías Budúa con la columna de Bibliodiversidad.